Profe Leo y compañeros de la especialización, buenos días. Nos encontramos hoy en Cabrera, Cundinamarca, con una lideresa social de nuestro municipio, eh, la señora Paola Bolaños, que pues a su vez hace parte de Corcumpaz, la organización social que lidera y gestiona proyectos a favor de nuestra zona de reserva campesina, pero que además también hizo parte importante en todos los procesos de defensa del río Sumapaz cuando la multinacional Engesa y Endesa quisieron construir un proyecto hidroeléctrico en el río Sumapaz. Paulita, buenos días. Antes de iniciar, pues quisiera que su merced me autorizara para hacer uso de estas grabaciones de video y de audio para una entrevista que tiene como fines, pues únicamente fines pedagógicos de una especialización con la Universidad del Rosario en Gobernanza y Desarrollo del Territorio. Muy buenos días, René, ¿cómo estás? Claro que sí, la autorización para hacer uso de las imágenes y los audios. Listo, Paolita, como mencionaba yo anteriormente, pues su merced hace parte de Corcumpaz. Me gustaría brevemente que me contara cuál es el objetivo de Corcumpaz y cómo está compuesta esta organización. A ver, Corcumpaz, que digamos que es su sigla, el nombre es Corporación Cuna de Paz, es como una organización de base, digamos, de varias organizaciones, como yo digo, es como la sombrilla de otros procesos organizativos del territorio de zona de reserva campesina de Cabrera, que digamos, nos constituimos como figura jurídica en el 2013. Empezamos a trabajarle digamos, a agremiarnos entre varios procesos que teníamos como objetivo sacar adelante el plan de desarrollo sostenible de la zona de reserva campesina. Le dimos ese nombre de Corporación Cuna de Paz básicamente porque Cabrera, su eslogan es la cuna de paz, y creo que muy bien, digamos, lo tenemos en mente y reivindicando pues todos esos procesos de luchas agrarias de este territorio. Tenemos parte ahí, digamos, hay organizaciones productivas, organizaciones de mujeres, del adulto mayor, las juntas de acción comunal. También incluso hay un espacio para la institución educativa y para los colectivos de jóvenes que estén activos en el territorio. Listo, Paulita, ya entrando en materia, el antropólogo Eduardo Restrepo nos menciona la importancia de la identidad dentro de los territorios y la importancia de la identidad dentro de las organizaciones. Pero nos menciona la identidad no como algo propio o estable dentro del ser humano, sino que esa identidad se construye a partir de un contexto, a partir de la aparición no solamente de la comunidad que habita el territorio, sino de otros actores externos que llegan y generan una reacción que permite que la comunidad se identifique con algo. Cuando llegó Engesa, cómo cambió ese arraigo de nuestras comunidades, de nuestras organizaciones, qué hizo que la gente reaccionara, cómo era la comunidad de la zona de reserva campesina antes de la llegada del megaproyecto y dentro del proceso de implementación de este proyecto inicialmente. Bueno, yo creo que el proyecto hidroeléctrico que surgió desde Engesa en este territorio, que ya llevaba, digamos, varios años intentando consolidarse en este territorio, hizo que las organizaciones campesinas, que cada una, digamos, tenemos como un objeto social diferente, ¿sí? Por eso yo digo, hay organizaciones que producen frutas, otros que producen lácteos, otros que producen hortalizas, otros que producen frijol, entonces digamos que hay una variedad de organizaciones en el territorio y que cada una tiene pues ese objeto social en el cual se enmarcan. ¿Qué vimos de positivo
digamos, en el tema incluso que para nosotros fue un conflicto como social, como comunitario, cuando llegó la empresa a querer iniciar con el tema de socializaciones de este proyecto acá, es que nos hizo dar cuenta que siempre tenemos cosas en común, ¿sí? Y una cosa en común que todos los días está ahí con nosotros es el río Sumapaz, ¿sí? Es nuestro páramo, es nuestro río, es nuestro ecosistema, es nuestras actividades diarias que hacemos en torno a, pues, a labrar la tierra, a la producción. Entonces eso hizo que esa es lo que tú decías, esa identidad, eso que nos hacía identificarnos comúnmente, nos fortaleciera, ¿sí? En organizarnos, en unirnos con un objeto común, que era mirar cómo frenábamos esa iniciativa en este territorio. Sí, Paulita, el autor nos menciona que precisamente esa identidad se convierte en una herramienta de resistencia ante las amenazas, mencionémoslo en este caso, ambientales y sociales que podía traer este megaproyecto. Ustedes visitaron todas las veredas y cómo lograron convencer a las personas o que las personas identificaran cada uno de los efectos negativos que traía este megaproyecto al municipio. Creo que pues una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta y ante la cual también veíamos como, yo digo, como una preocupación grande, era que desde la administración municipal había como un grado de aceptación de este tipo de proyectos en el territorio. Y por eso una de las estrategias, al ver que la empresa también quería hacer socializaciones en las veredas, fue cómo contrarrestábamos eso, ¿sí? Eso hizo que nos pensáramos en de qué manera podíamos llegarle a la comunidad. Hicimos uso de varias cosas. Uno, el tema cultural, ¿sí? Creo que fue fundamental el acompañamiento de grupos musicales que tienen temas en torno al agua, en torno al territorio. El tema también de acompañamiento de temas audiovisuales. Fue otra de las herramientas que nosotros utilizamos para poder llegar a la gente y para poder que hubiera una conciencia crítica frente a un proyecto, ¿sí? Porque no es recibir todo lo que nos traen, no es decir aquí con las manos abiertas, sí, claro, acepto que porque va a llegar plata, que porque va a llegar carreteras o que van a llegar infraestructuras, sino que hay que tener una visión crítica y eso lo logramos, pues, digamos, llegando a las comunidades con esas herramientas y que nos permitió que en cada una de ellas, desde el más pequeñito de la familia hasta el más adulto, pudiera ser parte de esto, de las decisiones del territorio. Y ese era el objetivo, que la comunidad pudiera decidir frente a su territorio, frente a sus bienes comunes. Que sí nos tocó también hacer otro ejercicio de aprender de otros temas, que fue lo de mecanismos de participación ciudadana. Eso fue fundamental para finalmente decidir qué iba a ser, sí, qué mecanismo íbamos a utilizar para defender nuestro río de este tema. Pero la comunicación con la comunidad fue fundamental, con las juntas de acción comunal, con las organizaciones, con la gente del común que aportó de una u otra manera a hacer este ejercicio y que nos abrieron las puertas en cada una de las veredas para poder escucharnos entre todos, porque era ese diálogo de campesino a campesino sobre temas que a veces eran, yo digo, son temas espinosos para la comunidad porque no es fácil hablar del medio ambiente cuando a veces al campesino nos han enmarcado como que somos personas que degradamos, que destruimos el medio ambiente y que las entidades incluso de orden nacional que tienen a cargo los temas ambientales también nos han enmarcado como en eso, sí, entonces muy restrictivos y eso, pero que yo digo que con el arte, con la cultura, nos motivó a entender que nosotros somos, digamos, como los que estamos viviendo en el territorio, los que cuidamos del territorio y que tenemos el derecho a también decidir sobre él. Sí, Paulita, sin duda el tema cultural, el tema educativo, pues es una herramienta principal para la transformación del pensamiento de las comunidades y la transformación social.
Sin embargo, ser zona de reserva campesina jurídicamente logró fortalecer esta defensa del territorio, o qué otras herramientas fueron útiles dentro de este proceso de oposición al desarrollo del proyecto. Sí, pues nosotros, una de las cosas que primero vimos como fortaleza fue eso, ¿sí? De que nosotros en Cabrera, reconocidos, yo digo reconocidos porque fue un proceso de muchos años de unos ejercicios comunitarios grandes desde hace muchas décadas, que finalmente nos consolidaron como un territorio de zona de reserva campesina, que es un potencial muy fuerte también y muy grande en torno a cómo ordenamos el territorio y cómo decidimos sobre él. ¿Qué vimos de dificultades sí, de dificultades no, sino como de debilidades tal vez, sí, debilidades? Es que todavía la normatividad de las zonas de reserva campesina en sí no tienen la potestad de que seamos consultados, sí, digamos, consultados previamente, como lo hacen con los pueblos indígenas o con los pueblos afros, sobre algo que se vaya a hacer en el territorio, ¿sí? Y por eso la empresa veía que tenía una puerta para poder entrar. Que nosotros decir, somos zona de reserva campesina y como tal lo prohibimos, no era un argumento real para la empresa y para otros entes, por lo menos que emiten esos permisos o esas licencias. Por eso nos conllevó a aprender de otros temas, aprender de esos mecanismos de participación ciudadana que hay, que muchas veces, la mayoría del tiempo los desconocemos, muchas comunidades lo desconocen y a veces no hacen uso de ellos, y que es una herramienta para que podamos, digamos, consolidar procesos de decidir sobre ciertas circunstancias en donde las normas no nos cobijan, ¿sí? Que fueron muchos, digamos, que hicimos uso de varios mecanismos. El primero fue la consulta popular, ¿sí? El cabildo abierto. Y el cabildo abierto, porque estratégicamente no lo pensamos que era el primer camino, y es justamente por lo que te comentaba anteriormente. La administración que estaba en esa época estaba como a favor de que se implementara el proyecto. Y nosotros, ¿cómo vinculábamos comunitariamente a la alcaldía a que se comprometiera con la comunidad a no favorecer a la empresa en esto? Era comprometiéndolo definitivamente, públicamente, en una decisión del territorio. Eso fue justamente abrirle el espacio a las comunidades a que cada uno desde los diferentes sectores les pusiera a la administración municipal, al consejo municipal de aquella época, las razones por las cuales no queríamos que hubiera un proyecto hidroeléctrico en Cabrera, y que finalmente, como digamos la consulta popular, que fue el mecanismo que utilizamos, puede ser en dos vías: uno, que sea la comunidad la que la adelante y la gestione, o vía administrativa. Entonces nosotros pues pensamos que la administración debía comprometerse en eso, y creo que en el cabildo logramos el objetivo, y era que el alcalde que estaba ejerciendo en esa época se comprometiera con las comunidades a sacar adelante una consulta popular para que el pueblo decidiera si quería o no quería una hidroeléctrica en Cabrera. Listo, Paulita, importantísimo lo de la consulta popular, pero antes de profundizar en el tema, su merced mencionaba lo difícil que es de pronto luchar contra las ilusiones de la gente, contra las falsas expectativas que genera un megaproyecto como este, especialmente con la generación de empleo, con el supuesto desarrollo que trae a las comunidades. Es muy difícil cambiar la mentalidad de la gente. Nuestro autor Íñigo Errejón nos plantea un concepto fundamental, que es el concepto de la pospolítica, y él lo que menciona es que precisamente actores de tanto poder como estas multinacionales no les importa la consulta previa, no les importa lo que pueda pensar la comunidad en defensa de su territorio, sino que simplemente piensa que los proyectos van porque generan
economía, capital privado y, y no les importa contar con estas decisiones de la comunidad, ni tienen en cuenta la autonomía de los pobladores, en este caso los campesinos. Sin embargo, desde el liderazgo de las organizaciones, ¿cómo lograron ustedes cambiar esa mentalidad de la gente para que se convenciera de que no era lo que la empresa decía, de que los proyectos iban porque iban, sino que si nos uníamos podíamos luchar para defender nuestro territorio y lograr acciones como la que su merced menciona de la consulta popular que lograran finalmente detener este proyecto? ¿Cómo fue ese proceso para cambiar la mentalidad de las organizaciones y del campesinado de la zona de reserva campesina? Bueno, yo creo que ahí podemos remontarnos un poco antes incluso, porque la consulta fue en el 2017, tareas que veníamos haciendo desde el 2016 para 2015 para definir qué mecanismo íbamos a utilizar, pero previamente a eso también hubieron unos ejercicios comunitarios muy importantes y creo que una de las cosas, para uno tener una suficiente convicción y también, digamos, llegar a la comunidad que está indecisa frente a alguna decisión, es conocer de lleno qué es lo que nos están proponiendo, ¿sí? Hubo unos ejercicios de foros por el agua que fueron muy importantes también, porque incluso ahí no solamente era Cabrera, sino vincular a otros municipios de la cuenca del río Sumapaz a hablarnos sobre eso, sobre el agua, sobre qué es una hidroeléctrica, cómo funciona, porque ellos nos vendieron la idea de que era un proyecto novedoso que se llamaba Filo de Agua y que eso es que era compatible con el medio ambiente y que no sé qué más, pero debíamos conocer de lleno qué era eso. Y además de eso, leer la letra pequeña, dicen por ahí, leer la letra pequeña de qué es lo que ofrece la empresa y de qué realmente es lo que llega, ¿sí? Una de las cosas recuerdo mucho y que fue yo creo que bastante importante fue poder encontrar comunidades en donde ya se habían implementado proyectos hidroeléctricos a filo de agua aquí en Colombia, y fue la experiencia del río Amoyá, ¿sí? En el Cañón de las Hermosas, y que esas comunidades pudieran venir a contar también la experiencia, ir a conocer allá y que ellos vinieran aquí a contar esa experiencia a las comunidades cuando las cosas no son como las pintan. Creo que fue una de las cosas también fundamentales para que la comunidad empezara a hacerse esa, bueno, sí, como a argumentarse, a decir, bueno, si me sirve o no me sirve. También empezar a estudiar qué era lo que era en sí el proyecto, y yo digo eso de la letra pequeña porque recuerdo mucho que ellos decían que iban a llegar recursos para los municipios, que eran recursos importantes de lo que generaba esto, pero cuando mirábamos eso lo llamaban transferencias, y que las transferencias en sí es una pequeña parte de todas las ganancias que tiene la empresa, porque la mayoría le queda a ellos, y que además esas transferencias que llegaban a todos los municipios, y que además de eso que llegaban a todos los municipios ya venían direccionadas hacia algo que era mantener la reforestación de la cuenca del río Sumapaz. O sea, nos condicionaban también el uso de eso que ellos tanto que nos nombraban que iban a llegar recursos, los direccionaban a mantenerles a ellos la cuenca estable para que el río siguiera produciendo pues energía. Creo que eso fue también una de las cosas que se pudieron argumentar con la comunidad frente a eso. También otra de las cosas que también creo que fue muy importante, que la empresa incluso no quiso darnos la información de realmente de qué era lo que tenían allá radicado ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, y que por eso nos tocó acudir incluso a personas que estaban, digamos, en el componente legislativo de nuestro país para que solicitaran esos estudios y diseños que ellos ya habían radicado. Y ahí nos dimos cuenta de muchas otras cosas, ¿sí? De que por lo menos ellos no tenían en cuenta la cantidad de fuentes hídricas, de nacederos que afectarían con el proyecto. Para ellos decían que eran 8, y cuando empezamos a hacer el recorrido, porque eso también es recorrer nuestro territorio y reconocernos en él, y encontramos que habían más de 80 nacederos que se verían afectados con la intervención del proyecto. Encontrar que
ellos prometían que iban a hacer disque casas, chalés, tal cosas, las vías, arreglarlas, y cuando nos dimos cuenta con la experiencia de las personas que vivían sobre el río Amoyá, decían que sí, obviamente las arreglaron y que ellos transitaron un tiempo por ahí, que ya después la empresa les limitó el acceso y ya ellos no podían hacer uso de esas vías. Creo que eso hace que las personas empiecen a cuestionarse si eso sirve o no les sirve. Y eh, sí tuvimos, digamos, yo digo resistencia de algunas personas, no fueron muchas, porque yo creo que Cabrera es otra de las cosas que a mí me enamora de esta comunidad, y es que la comunidad eh, es bastante unida en esos temas, es bastante consciente, se sienten orgullosos de su labor, de su producción, y aunque hubo algunas personas que como que lo dudaban y como que decían, no, y sí, no, yo prefiero o que me compren mi finca y yo me voy para la ciudad a vivir allá, o otros decían, no, es que si me van a arreglar la casa que yo llevo luchando mucho tiempo y no la he podido arreglar, y me la arreglan, pero al ver esas otras cosas que no lo afectarían solo a él, sino que a toda su comunidad, creo que hizo que también tuvieran una visión diferente frente a lo que es un proyecto que afecta la vocación de cada uno de los habitantes de Cabrera. Sí, Paulita, sin duda ese conocimiento técnico, conocer otras experiencias, conocer qué beneficios y qué afectaciones tuvieron estos proyectos como el que su merced menciona en el río Amoyat es demasiado importante. Es precisamente ahí donde Manuel Castel plantea que todo proceso de movilización y acción colectiva contemporánea busca pasar de la indignación a la esperanza. Precisamente conocer la realidad de todos estos procesos, y pues esa esperanza se vio materializada en la consulta popular. Ahora sí me gustaría, Paulita, que nos contara cuál fue la sensación de la gente, cuál fue la reacción de la gente después de ver que el 98% de los votantes manifestaron defender su territorio, querer su territorio y estar en contra de que se desarrollaran esos procesos hidroeléctricos en nuestro municipio. ¿En qué cambió la mentalidad de la gente antes y después de la consulta popular? Bueno, yo consideraría que ha cambiado en la comunidad un poco en, en ver, digamos, su entorno, su ecosistema, su comunidad como algo vital para la pervivencia, ¿sí? Porque finalmente creo que nosotros hemos dimensionado y hemos comprendido que todo lo que hace parte de este territorio, desde el páramo, el Sumapaz, ese bosque altoandino, las partes más bajas del territorio, unas se complementan a otra. Que si nosotros afectamos una parte de esas de una manera negativa, nos afecta directamente a cada uno de forma negativa, ¿sí? Entonces creo que eso creó como un poco de esa conciencia frente a que el medio ambiente, ¿sí? El ecosistema, todos esos seres que conviven con nosotros no son ajenos a nosotros, sino que nosotros somos parte de él, que es importante tener, digamos, yo digo, la soberanía sobre el territorio, sobre la alimentación, sobre todo lo que tiene que ver con lo que conforma la figura en sí de zona de reserva campesina. Esto también llevó a que incluso otras personas que no hacían parte de una organización o que no estaban afiliados a una junta de acción comunal decidieran hacer parte de un proceso organizativo, porque ven que, yo digo, que en la fuerza está el poder. Cuando nosotros nos unimos, cuando nos juntamos, logramos cosas. Cuando estamos individualizados, como que las cosas no avanzan. Creo que esos fueron cosas de los temas positivos que dejó la experiencia de la zona de reserva campesina. Creo que también el
el sentirse orgullosos de ser campesinos, de hacer parte de una zona de reserva campesina y de seguir luchando porque finalmente nos reconocieran como un sujeto de derechos y de especial protección. Creo que esos fueron de las cosas positivas que se lograron también con la consulta popular. Sí, Paulita, sin duda este proceso de Cabrera pues es un proceso de enseñanza no solamente para Cundinamarca, sino para todo el país, de cómo la movilización social y las acciones colectivas pueden llevar a solucionar tensiones internas dentro de los territorios. Pero su merced ya nos menciona algunas de las fortalezas. Sin embargo, a mí me gustaría también que me contara de pronto qué obstáculos se encontraron dentro de ese proceso, qué acciones debe tomar la zona de reserva campesina para fortalecer esas dificultades que se encontraron, para que si en determinado momento debiéramos enfrentar nuevamente un proceso como este, eh, estar nosotros más fuertes, más unidos, más participativos, y también de qué manera vincular a la juventud para que haya como ese complemento generacional y no sean siempre los mismos líderes que se desgasten o estén poniendo la cara, sino cómo fortalecernos dentro del territorio para enfrentar estas acciones si se llegaran a presentar nuevamente. Pues sí, Ferchito, yo creo que, bueno, como dices, Cabrera fue un referente frente a este tema. Creo que eso promovió y llamó también, digo, la conciencia de muchos territorios que posteriormente quisieron también adelantar consultas populares en defensa de diferentes temas ambientales en sus territorios, ¿sí? Lo vemos el caso de Arbeláez, Fusagasugá, bueno, ya hubieron Cumaralmeta, que pues tienen otros, digamos, otros temas que defender el Cerro Pico de Plata allá en Fusagasugá, que la defensa del territorio frente a hidrocarburos en Cumaral, bueno, en Arbeláez también pues el mismo tema ambiental, y que definitivamente posteriormente nos dimos cuenta que el mismo Estado puso un freno y dijo no, las consultas populares no pueden decidir sobre este tipo de proyectos, porque finalmente digamos que el objetivo de algunos gobiernos ha sido que el desarrollo del país, yo lo que digo, llamo desarrollo, es la minería, ¿sí? Lo que ellos llamaban la locomotora minera energética, y que iba en contravía incluso de los planes de vida o planes de desarrollo sostenible de las zonas de reserva campesina. Entonces, digamos que eso empezamos a ver que tuvimos sí, dificultades en eso, en que debíamos determinar bien cuál era el mecanismo que íbamos a utilizar, que hicimos un uso adecuado, que incluso desde la misma administración nos tocó ser parte activa, a pesar de que la alcaldía era la que promovía la consulta. Nosotros nos organizamos también y nos pensamos en tenerle una contrapropuesta de pregunta a la administración para que esa pregunta no fuera a ser invalidada al momento de solicitar la aprobación de la consulta popular. Y que aunque hubo un poquito pues de resistencia desde la parte jurídica de la administración, creo que ellos vieron eso, la fortaleza de que ya no éramos uno o dos o tres líderes trabajándole a esto, sino que era una comunidad entera que estaba a la expectativa de cómo se iba a proteger nuestro río digamos, de un proyecto como ese. Eso hizo que lográramos que la consulta popular fuera, digamos, de origen desde la administración, tuviera un componente mixto, ¿sí? O sea, que la comunidad estuvimos muy activos y que tuvimos nuestras propuestas para que se pudiera adelantar la consulta popular. Importantísimo, Ferné, yo creo, esa alianza y ese apoyo entre la academia, entre los investigadores, entre otros movimientos sociales, ambientales y campesinos del territorio. Todos nos aportaron ideas, nos aportaron acompañamiento, porque es que nosotros a veces desde el campesinado no tenemos todas las herramientas para analizar, para debatir, para decir, bueno, esto sí, esto no, sí, para como desmenuzar todo. Entonces, eso también fue otra de las
de las cosas que nos dimos cuenta que es muy importante tener en cuenta frente a esto. Creo que desde Cabrera sí hay que avanzar en más acciones para que la juventud se hable también de estos temas, ¿sí? Creo que es importante también que ojalá los jóvenes pudieran conmemorar anualmente la fecha de la consulta popular, ¿sí? Para que ellos dimensionen, aprendan y se apropien de lo que es la defensa del territorio y para qué es esa defensa del territorio. Hoy en día venimos haciendo desde la organización campesina un ejercicio de vincular a los jóvenes y a los niños como científicos de su territorio, ¿sí? Creo que un ejercicio del monitoreo comunitario campesino, aprender qué es el monitoreo, hacer uso de esas herramientas que para ellos se les facilita más que para nosotros los adultos o las personas mayores. Que ellos empiecen a recorrer su territorio y a dimensionarlo y hacerlo parte como del aula de lo que ellos están aprendiendo cotidianamente y relacionarlo con su vida cotidiana, lo que es el estudio, lo que es todas las áreas del saber con conocer su territorio, hace parte de ese ejercicio para que la juventud empiece a apropiarse más de estos temas, que hagan uso de las tecnologías, porque a veces los vemos que ellos se dispersan porque hay tecnologías nuevas, porque hay cosas que a veces desde las grandes ciudades como que los coaptan para que ellos piensen que la ciudad es mucho mejor y que sirve, pero creo que esas herramientas hay que utilizarlas para que ellos se arraiguen y se apropien de su territorio. Eso es lo que hemos intentado hacer ahora, digamos, desde la organización campesina. Son pasos que vamos dando para que la juventud también haga parte de estos ejercicios y para que desde la juventud nazcan esos liderazgos que asuman también estos retos y estas tareas, que obviamente, como su merced lo dice, no se puede quedar siempre en los mismos liderazgos, pero que creo que ese ejercicio de ese relacionamiento entre la juventud y los adultos, que ha habido como un vacío ahí porque como que hubo una separación, yo digo que eso va también desde la educación, desde el modelo educativo que hay para el sector rural en Colombia, para el sector campesino, que es como no tiene un enfoque realmente hacia a lo que es el campesinado en Colombia, pero que hay que empezar a romper esos esquemas. Hemos venido trabajando también en una cátedra que la llamamos la cátedra campesina, vinculando, digamos, los saberes de la comunidad, porque es que definitivamente los campesinos y las campesinas tienen tantos conocimientos que a veces desde las grandes academias a veces se desconocen, pero que hoy en día se han dado cuenta que eso es muy valioso, esos saberes que tiene la comunidad, y que esos saberes hay que transmitirlos a la juventud y que esos saberes se tienen que relacionar con lo que nuestros jóvenes también aprenden en el colegio o en la escuela. Entonces hemos venido como avanzando un poco en eso, en que esa cátedra campesina sea una herramienta para que la juventud también tenga un arraigo y para que nazcan esos liderazgos. Yo sé que no todos nacen o nacemos con esas mismas habilidades, pero que eso se despierta en muchas personas cuando empiezan a entender la importancia de eso, de hacer parte de un ejercicio comunitario, y que esperamos que parte de esos ejercicios que venimos adelantando nos sirvan para que en un futuro no muy lejano tengamos la juventud más activa en estos temas. Hay que dar las herramientas, sí, yo digo, porque hay que dar las condiciones, las herramientas, encontrar, yo digo, las excusas para poder trabajarlo, para que ellos también se sientan animados dentro de este ejercicio. Y por eso también, incluso con la institución educativa, en el marco de lo que los jóvenes de 9º a grado 11 hacen en lo que llaman sus horas sociales, también los hemos venido vinculando en esos ejercicios, digamos, ya más comunitarios, más de monitoreo, más que también de que los profesores en el colegio empiecen a utilizar
esos resultados que vamos teniendo en este ejercicio comunitario dentro de las áreas del saber. A mí me pareció muy interesante eso, de que ya se empiezan a pensar, bueno, no solamente encontramos un individuo de oso andino, encontramos 5, que este se diferencia de este, que hemos encontrado que estas plantas que antes se habían extinguido por la tala de árboles, ahora están volviendo a nacer, que hemos encontrado tales especies de abejas y que eso lo empiezan a interrelacionar también con áreas como la matemática, como la estadística, como la biología, como la química. Creo que es una de las cosas para que también la juventud vea la importancia de en dónde viven y con quién viven y de hacer parte de esos procesos organizativos. Entonces, ahí vamos trabajándole a eso para que podamos tener más activa la juventud en torno al ejercicio de zona de reserva campesina. Paolita, muchas gracias por compartir esos saberes, esa experiencia. Muchas gracias por defender nuestro territorio, nuestra zona de reserva campesina, por generar ese sentido de pertenencia, por vincular a las nuevas generaciones en ese proceso también de arraigo del territorio. Sin duda este testimonio es muy importante para las personas que estamos adelantando esta especialización, porque se convierten en un elemento fundamental para comprender que la identidad y el liderazgo son elementos fundamentales en la movilización social y en las acciones colectivas. Muchísimas gracias, profe Pedro. Esta fue nuestra charla formal con Paola Bolaños desde Cabrera, Cundinamarca, un municipio que es zona de reserva campesina y que hoy nos cuenta cómo fue ese proceso de defensa de nuestro río, de defensa de nuestro páramo y de defensa de nuestro medio ambiente. Muchas gracias, Paulita. Gracias también a su merced, Ferney, porque su merced también ha sido parte activa de estos procesos. Yo digo que yo me siento también honrada de encontrarme y de juntarme con muchos liderazgos en este territorio que han aportado a eso, ¿sí? Y que creo que el ejercicio del amor que uno le tiene a esta tierra, el ejercicio del amor que le tenemos al páramo y a nuestro río, hace también que podamos hacer grandes cosas. Empezamos por cosas pequeñas, pero que se logran grandes cosas, y que yo también me siento muy contenta de poder tener personas en la comunidad que entre todos hacemos parte de este ejercicio comunitario.